Y Pinsent Masons nos trae la siguiente mesa que también inspira. O sea, vamos a hablar de recursos naturales en las grandes obras de infraestructuras. Entonces, claro, automáticamente uno piensa, Miguel Ángel, ¿no? ¡Uy! ¿Las veis? Se han puesto rojas. ¡Qué bonitas! Claro, las musas, tanto tiempo aquí con los humanos, ya os leo la mente, es que nos vamos conociendo. No, Miguel Ángel Muñoz, no. Ni Miguel Ángel Silvestre, que sí que son dos musos, que físicamente son dos musos, mejorando lo presente, familia. Pero lo mejor, la verdad, es que son dos musos de corazón, que son colegas y son maravilla. Pero hablo del otro Miguel Ángel, del siglo XVI. Claro, erais adolescentes ahí. Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, que eso es una obra maravillosamente pantagruélica. Y de repente hay un cuadro que se llama La creación de Adán, que lo hemos visto todos, y que refleja el grado de detalle con el que se hacen las cosas según tu grado de exigencia. Porque toda la gente que conocía a Miguel Ángel decía que era un pequeño genio, bueno, lo hemos visto, hacía de todo, arquitectura, matemáticas, pintura, escultura, lo que le pusieras. Y si no era detallista él, ya lo era su jefe, porque cuentan que cuando él daba por terminado el cuadro en la Capilla Sixtina, alguien del Vaticano le dijo, solo una cosita, límame un poquito el dedo que no toque a Dios. Dice, porque el mensaje es que Dios está ahí, pero tiene que ser voluntad del hombre alcanzarlo. Fíjate qué pequeño detalle, ¿eh? Qué tontuna. Que si no te fijas a lo mejor dices, ay, pues es bonito, se tocan. Ah, es que los pequeños detalles esconden grandes significados y estoy convencida de que en lo vuestro muchísimo más. Así que aprendamos de la mano de expertas, en este caso, lideradas por Sofía Parra, socia de Pinsent Masons. Vamos, el aplauso, que si no, no salen, que si no, no salen. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Muchas gracias por estar aquí después de 13 mesas redondas, todas muy interesantes, quedando claro que el arte y el arbitraje dan mucho que hablar, sobre todo si se organiza de una manera tan especial y tan amena como hace nuestro Open de arbitraje. Así es que gracias a la organización del Open, a Javier y a Sonia especialmente, por su entusiasmo y por inspirarnos cada año a hablar de arbitraje de una manera diferente y en un contexto creativo. Para los que no me conozcáis, soy Sofía Parra, soy socia responsable de la práctica de asesoramiento y disputas en proyectos de construcción en la oficina de Madrid de Pinsent Masons, un despacho internacional con sede en Londres y 28 oficinas repartidas en toda Europa, Asia, Oriente Medio y África. Antes de estar aquí en la oficina de Madrid estuve 5 años ejerciendo en la oficina de Dubái de Pinsent Masons y 10 en la de Londres. El tema que vamos a abordar hoy es el de nuestra mesa, es el de recursos naturales en grandes proyectos de infraestructuras, tema que da lugar a debate, problemáticas y, por tanto, a arbitrajes. La obra que hemos elegido es La creación de Adán, parte del fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, una obra universal que realizó Miguel Ángel hace ya más de 500 años y que todavía podemos disfrutar. La creación de Adán es uno de los episodios del Génesis, un libro, como muchos sabéis, histórico bíblico que habla de la creación del mundo, un mundo fascinante lleno de recursos, pero que conlleva mucho trabajo el gestionarlos bien. Miguel Ángel, como anécdota, tenía inicialmente el encargo de representar en la bóveda de la Capilla Sixtina a los 12 apóstoles, pero convenció al Papa que le había encargado esta obra para representar, en vez de eso, escenas de la creación del mundo y además representó, junto con la obra central de nuestra mesa, en los 500 metros cuadrados de la Capilla Sixtina representó 12 hombres y mujeres, representó a 7 profetas y 5 sibilas, que eran profetisas del mundo antiguo, el mundo clásico, y también representó a Eva a la derecha de Dios, ahí, se interpreta que es Eva y que está en la mente creadora, o sea que
agradecemos a Miguel Ángel, que era un genio adelantado a su época, el equilibrio en la representación en su obra de arte y darle un papel a la mujer. Sin querer banalizar ni por un momento el sentido religioso de la obra, pues queríamos rendirle homenaje y usar esta obra para hablar de un tema tan importante. Porque ya sea desde una perspectiva religiosa o laica y científica, nuestro planeta, nuestro mundo es extraordinario y es importante preservarlo. Por otro lado, los grandes proyectos de infraestructura pues tienen impacto en el mundo, pero son necesarios para el avance de la civilización y no hay duda de que deben ser realizados de manera respetuosa con el entorno que los rodea y sacando el máximo partido de esos recursos naturales, como es el caso de las energías renovables. Esto crea una problemática para gestionar la tensión entre el desarrollo de grandes proyectos y su entorno, que no debería ser problemática, sino una tensión, no debería ser una tensión, sino una misión conjunta en la que cada uno de los intervinientes pues, tuviera un papel bien definido, pero como vamos a ver, no siempre es así. Pues bien, sin más introducción, voy ahora a presentar a mis compañeras panelistas. Tenemos 3 de las sibilas o profetisas que pintó Miguel Ángel. Tenemos a Leire Navarro, primera a mi izquierda, directora de asesoría jurídica de FCC Construcción, una empresa que todos conoceréis que desarrolla proyectos de infraestructura en todo el mundo. A continuación, Susana Bravo, Senior Counsel en la asesoría jurídica internacional de Ferrovial, empresa igualmente dedicada al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y también por todo el mundo. Y finalmente, en el extremo de la izquierda, mi compañera Maya Rivas, socia de nuestro despacho, responsable del área de Derecho Público y Regulatorio en la oficina de Pins & Masons en Madrid, abogada del Estado en excedencia y experta en arbitraje de inversión, habiendo estado involucrada en más de 40 arbitrajes de inversión y figurando en la lista de las 50 mujeres más influyentes o top female lawyers en arbitraje de inversión de Jus Mundi. Pues bien, hechas las presentaciones, voy a empezar a lanzar los temas que queremos cubrir con vosotros hoy. Voy a empezar preguntando a las abogadas de empresa, a Leire y a Susana, que nos expliquen las problemáticas o retos a los que sus empresas se enfrentan respecto a la gestión de los recursos naturales en proyectos de grandes infraestructuras. Empiezo preguntando a Leire, por ejemplo. Bueno, gracias lo primero, Sofía, por esta invitación. Gracias a Javier y a Sonia. Siempre es un placer poder estar aquí, por supuesto como panelista, pero como público, así que feliz de estar un año más. Y bueno, yendo al tema en cuestión, pues yo siempre siento que nosotros, los contratistas, somos los que venimos a poner la nota discordante, ¿no? O al menos la queja en temas que en principio son tan bonitos, ¿no? Y tan esperanzadores como puede ser los recursos naturales y su preservación, sobre todo cuando llega el momento de ejecutar grandes proyectos de infraestructura. Yo creo que este es el foro idóneo, puesto que vamos a hablar, estamos hablando de arbitraje, ¿no? En general, para poner de manifiesto una vez más que lamentablemente, al menos hoy, espero que esto un día cambie, pero hoy yo sigo viendo una grandísima diferencia y distancia entre el plano teórico y el plano práctico. Estoy segura de que si yo pregunto conceptualmente si todos estamos de acuerdo en que los recursos naturales deben de ser preservados, en que la sostenibilidad es un elemento esencial que tiene que estar en cualquier gran proyecto de infraestructura, pues eso, probablemente todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pero la realidad es que cuando esto hay que llevarlo a la práctica, lo que seguimos viendo en la parte del contratista es que todavía hoy las partes no han asimilado o no están dispuestas
a que eso que dicen o que proclaman en la teoría sea una realidad en la práctica, porque todavía hoy tiene un elevado coste tanto en tiempo como en dinero. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues eso, que creo que es una materia que no por dejar de ser esencial y absolutamente irrenunciable la preservación y conservación de nuestro entorno, pues no se está dispuesto a pagar el precio que eso conlleva. Y luego además se une con otro aspecto que es que en el contexto actual yo vengo detectando recientemente que además cada vez está peor visto ir en contra de la moda. Quiero decir que si ahora lo que toca es defender que esto es pues vital, que es un objetivo al que todo el mundo tenemos que encaminarnos, pues ser a veces honesto y decir cómo es la realidad, si no acompaña a ese objetivo, pues no se puede decir. Entonces, aquí eso ahonda más en esta brecha entre lo conceptual y luego cuando llega el contratista a mover las tierras para hacer una carretera, por ser lo más llana y realista posible, ¿no? Y entonces yo creo que esto es hoy por hoy lo que da lugar luego a los mayores problemas que están terminando en disputas y en arbitrajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros como contratistas estamos detectando? Pues al preparar un gran proyecto de infraestructuras donde tiene que haber una evaluación de impacto ambiental, pues muchas veces está hecha por encima, es decir, para cumplir el requisito, porque aquí se sigue dando mucho de el papel lo aguanta todo, entonces yo lo escribo, pero nadie realmente ha hecho ese estudio en profundidad, de una manera práctica, de luego eso cómo se va a traducir o qué va a tener que ocurrir durante la ejecución de la obra, qué es lo que se va a tener que hacer y cuánto va a costar y quién lo va a pagar. Entonces, esto queda en una especie de, muchas veces, de cosa difuminada, ¿no? Y ahí es donde luego llegan los problemas, ¿no? Como, bueno, luego podemos hablar más en detalle de los mismos. Y por tanto, pues esa es un poco la visión que, por desgracia, yo sigo viendo hoy. Gracias. Entonces, un punto de partida o una evaluación de impacto no siempre precisa, concreta, que identifique las medidas específicas necesarias para poder evaluar. Eso es lo que genera luego pues disputas. Claro, y es verdad que aunque se da más, o yo lo veo más de parte de, a lo mejor, clientes y promotores, porque por naturaleza son los propietarios de este riesgo, ¿no? O de la preservación, de la conservación de los recursos naturales, de alcanzar esa sostenibilidad o de incluirla en ese proyecto a ejecutar. Oye, también reconozco que en el contratista, los contratistas también tenemos nuestra parte de culpa, porque, por ejemplo, en una licitación muchas veces, como esto, insisto, no se le termina de poner una cifra en términos de coste, ¿qué ocurre muchas veces? Pues que sí dan puntuación técnica si tú, por ejemplo, como contratista ofreces pues, de ciertas mejoras o ciertas medidas que puedan contribuir a la preservación de esos recursos naturales o a alcanzar objetivos o elevar parámetros de sostenibilidad en un proyecto. Y el contratista tampoco le pone un número. Entonces, al final, pues muchas veces, insisto, esto se queda en cosas, en grandes principios que quedan muy bonitos escritos sobre el papel, pero bueno, luego cuando llega la realidad hay que ejecutarlos y cuestan una barbaridad, tanto, insisto, en tiempo de ejecución de proyecto como en dinero en sí mismo, bueno, pues ahí surgen los problemas. Muy bien, gracias. Y Susana, ¿nos puedes comentar tú, en tu experiencia, cuál es el origen de las disputas y arbitrajes en materia de impacto medioambiental y recursos naturales? Bueno, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Sonia y Javier, y al Open de Arbitraje por dejarme participar en esta mesa redonda con nuestras compañeras estupendas. Yo, estoy completamente de acuerdo con lo que comentabas, Leire, y además quería
poner el foco, hablando de los riesgos medioambientales, añadir o vincularlo al riesgo medioambiental, el riesgo social, que parece que es un riesgo que bueno, muchas veces pasa desapercibido, no se tiene en cuenta a priori. Y, por ejemplo, en geografías como la que yo trabajo en Latinoamérica, bueno, en la mayoría de los casos es prácticamente indisociable el riesgo medioambiental con el riesgo social de los proyectos de infraestructuras, sobre todo de infraestructuras viales que atraviesan bueno, pues, enormes zonas con distintas orografías y realmente es muy significativo porque como decía, ambos riesgos tienen efectos que están interconectados. Uno piensa en los riesgos medioambientales, los primeros que nos vienen a la cabeza pues, es que haya una, por ejemplo, deforestación, una tala de árboles, una contaminación de tierras o de un acuífero. Pero todos estos riesgos impactan directamente en las comunidades locales porque bueno, pues una deforestación, por ejemplo, puede acabar perjudicando la calidad del agua de una comunidad local. Comunidades a las que se les priva pues, de espacios de uso público, por no hablar de, por ejemplo, pues uno de los proyectos más importantes que tenemos en Latinoamérica en este momento, en Perú, bueno, pues se entraña muchos factores, muchos riesgos, pero uno de ellos muy importante es la reubicación y el reasentamiento en este caso, de más de 2.400 viviendas, ¿no? Entonces, el movimiento, ¿no?, de poblaciones son riesgos que bueno, pues a priori no se barajan, ¿no? Y gestionarlos, este tipo de riesgos, pues no es nada fácil. Desde luego, pues hombre, hay que empezar, y eso es una labor propia también de los contratistas, por hacer un estudio y una evaluación para poder identificar a priori esos riesgos, aunque intentar evitar las mayores sorpresas posibles, aunque siempre las hay, lógicamente. Pero luego también bueno, pues hay que intentar implantar acciones que reduzcan, que mitiguen esos riesgos, hacer un seguimiento oportuno de los mismos. Y luego también es importante, con respecto al riesgo social, hacer partícipes a las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en proyectos concesionales, que son principalmente en los que yo más trabajo, el riesgo social está prácticamente derivado, ¿no?, al concesionario. Y tiene la obligación de hacer planes de participación ciudadana en los que bueno, pues hay una labor muy importante por parte del concesionario y del contratista de recabar información, de ser transparente con los ciudadanos y de intentar obtener un consenso local, porque eso te va a ayudar a la hora de gestionar los posibles conflictos que se puedan suscitar, ¿no? Y a nivel contractual, bueno, pues ya es más complicado, pero bueno, siempre este tipo de riesgos debemos de intentar que al menos pues, sean causas que te permitan la suspensión de las obligaciones en el contrato. Y si se mantienen en una situación prolongada en el tiempo, pues que pueda tener el contratista algún tipo de escapatoria que se pueda convertir en alguna causa de resolución, que desde luego no es lo que queremos, ¿no?, terminar el contrato, pero tampoco queremos quedarnos en un callejón sin salida, ¿no?, y sin edie. Y bueno, pues básicamente ese tipo de luchas tenemos.
Gracias. Sí, no son solo los recursos naturales en el sentido clásico de la palabra, ríos, bosques, sino también las comunidades que viven allí y el impacto que se pueda tener en ellas. Y le quería preguntar ahora a Maya, porque, claro, los contratos pueden gestionar, pueden prever cómo gestionar algunos de estos riesgos. Cuanto más detallados, mejor saldrá el proyecto, y si hay un arbitraje, más sencillo será de dirimir la disputa. Pero le iba a preguntar a Maya, aparte de lo que se diga en el contrato de construcción, ¿qué regulaciones vemos en los tratados bilaterales o tratados de inversión respecto a estos temas, y qué nivel de protección tienen esos tratados respecto al medio ambiente? Gracias. Buenos días. Yo creo que justo lo que Leire y Susana han venido explicando, ¿no? Es lo que se está percibiendo también en el mundo del arbitraje de inversión, ¿no? Que hasta ahora tradicionalmente habían coexistido de forma curiosa, porque al final la gran mayoría de las obras de infraestructuras van asociadas siempre a un recurso natural, recursos naturales que además son parte de la propiedad del Estado, ¿no? Pero lo cierto es que tradicionalmente venían desarrollándose como dos esferas paralelas, ¿no? Por un lado iba el arbitraje de inversión y por otro la protección del medio ambiente, una centrado en protección de derechos de inversores, el otro en protección de medio ambiente, pero cada vez más vemos cómo las cuestiones ambientales van adquiriendo protagonismo en el escenario internacional, ¿no? Y eso obedece también a que hemos pasado de una regulación totalmente fragmentaria, centrada en evitar la contaminación, en proteger especies, especies muy concretas, hábitats naturales, ¿no? A una regulación medioambiental omnicomprensiva, ¿no? Que probablemente además es que no hay evento de arbitraje que se haya celebrado en los 2 últimos años que no tenga 3 o 4 mesas hablando de ESG y del impacto de la normativa medioambiental en infraestructuras, en arbitrajes, en toda la temática que se nos pueda ocurrir, ¿no? Yo creo que el laudo de Ecooro contra Colombia refleja muy bien esa necesidad de equilibrio, ¿no? Ni la protección del medio ambiente ni la protección de las inversiones deben estar subordinadas la una a la otra, sino que deben coexistir de forma mutuamente beneficiosa, ¿no? Y también en materia de tratados de inversión vemos esa evolución que se ha producido de forma exponencial, ¿no? Según datos de la OCDE, en el año 2000 solamente 35 tratados bilaterales de inversión contenían referencias de una u otra forma a temas medioambientales. En el año 2022, todos los tratados de inversión suscritos contenían regulación en materia medioambiental, ¿no? El cambio ha sido absolutamente drástico. Y la cuestión es, claro, cuando afrontamos, por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba Susana o Leire, ¿no? Probablemente en esto los países latinoamericanos nos llevan muchísima ventaja, han sido los precursores en plantear esta problemática en los arbitrajes de inversión y en sus modelos de tratados bilaterales de inversión, ¿no? Y una vez que un inversor se enfrenta a este tipo de obras de infraestructuras, ¿no? Lo primero que hay que revisar bien es cómo lo contempla el tratado de inversión, ¿no? Porque hasta este momento lo más que nos encontrábamos eran referencias en el preámbulo a esa necesidad de proteger el medio ambiente, que sí tienen cierto peso interpretativo para los tribunales, indiscutiblemente, y fueron bien recibidos, pero ya estamos yendo un paso mucho más allá, ¿no? Y si hacemos un análisis general de cómo se regula la problemática medioambiental en los tratados de inversión, podemos encontrar 12 cláusulas, 12 tipos de cláusulas que a su vez pues, afectan a los 3 ámbitos principales de los arbitrajes de inversión, ¿no? En materia de jurisdicción, pues la cláusula más habitual que siempre veníamos viendo era, bueno, la inversión tiene que ser conforme a la normativa del Estado anfitrión, ¿no? Ahí se ha dado un paso más bastante sustancial, ¿no? Y hay casos como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Reino Unido y Nueva Zelanda, que habla que la inversión tiene que ser sensible al medio ambiente. O sea, ya te está imponiendo un requisito de cualificación incluso para acceder a la protección del tratado. Una segunda categoría es excluir directamente determinados tipos de activos de la protección de los tratados porque se considera que no son respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Este es hacia donde iba la modernización de la
Carta de la Energía, excluyendo directamente los combustibles fósiles e infraestructuras relacionadas con combustibles fósiles. Otra categoría son las que excluyen medidas ambientales de la protección del tratado, el clásico el carve-out, que lo hemos visto siempre con medidas impositivas, ahora ya lo estamos empezando a ver también con tratados que excluyen las medidas medioambientales del ámbito de protección del tratado o del consentimiento a arbitraje respecto de esas medidas, ¿no? Y Colombia, que es uno de los países que probablemente más casos medioambientales ha tenido en su modelo de tratado bilateral, pues incluye incluso la denegación de beneficios a aquellos inversores que hayan tenido un comportamiento inapropiado, entendiendo que es inapropiado el comportamiento contrario al medio ambiente, ¿no? Entonces, en materia incluso de jurisdicción, ya hay varios tratados que están protegiendo al Estado, excluyendo directamente de su ámbito incluyendo este tipo de cláusulas. Una segunda categoría que es más difusa y además más difícil de aplicar en la práctica son las cláusulas que afectan a las obligaciones del Estado, ¿no? La más básica sería la referencia al derecho al poder regulador del Estado, dando un avance y aludiendo expresamente al poder regulador en materia medioambiental. Ese es, por ejemplo, el modelo de CETA. El tema es cómo se aplica eso en la práctica, ¿no? Siempre luego entraremos en la discusión de que en realidad se está subiendo el estándar para que el inversor acredite que ha habido una vulneración, pero la aplicación práctica va a ser más compleja, ¿no? Lo mismo pasa con cuando se incluyen aclaraciones sobre obligaciones, que también lo ha hecho CETA. Por ejemplo, CETA directamente dice no se considera expropiación indirecta las medidas legislativas del Estado en materia medioambiental que no sean discriminatorias y luego incluye una salvedad, salvo que tengan impacto severo en el inversor, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que se está subiendo el estándar para que se entienda que la conducta del Estado vulnera el tratado cuando adopta medidas legislativas en materia medioambiental. Otras cláusulas que hay que afectan a las obligaciones del Estado, ¿no? Pues las cláusulas de implementación, que son aquellos tratados en los que vemos que el propio Estado dice que todo lo que se incluya en el tratado tiene que ser incompatible con otras obligaciones que pueda tener el Estado en acuerdos medioambientales, ¿no? Por referencias al Acuerdo de París o otro tipo de obligaciones, ¿no? Y en esa línea algunos incluyen incluso cláusulas de conflicto en el sentido de que dicen claramente que si hay una contradicción entre el tratado de inversión y un tratado que contenga medidas medioambientales, prevalece el tratado de medidas medioambientales, ¿no? Esto va a generar bastante incertidumbre en su aplicación porque nos vamos a encontrar con la determinación de ese conflicto, ¿no? Y luego otra cláusula que es bastante curiosa es cláusulas de no regresión, que son aquellas en las que los Estados se obligan a no rebajar sus estándares medioambientales para atraer inversión. Este es, por ejemplo, un modelo que suele seguir Japón, ¿no? Y lo incluye en sus tratados como que se establece una prohibición de favorecer la inversión rebajando sus estándares medioambientales. Y yo creo que las más efectivas, además de las de jurisdicción, son las cláusulas que afectan a daños, ¿no? Porque es lo que decía Leire, al final todo esto se traduce en números, ¿no? En cifras. Y en cuanto a las que afectan a daños, normalmente se han materializado tanto en los tratados como en los laudos arbitrales en aquellos casos que permiten o bien al Estado reconvenir contra el inversor por incumplimiento de obligaciones medioambientales o alegar una concurrencia de culpas. Y hay también los temas de reconvención. Siempre son más complicados porque hay que acreditar que el tribunal tiene jurisdicción, que hay un vínculo entre las dos reclamaciones, que esto lo hemos visto mucho en los casos de Perú, de Ecuador, Burlington contra Ecuador o Perenco contra Ecuador, pero parece que lo que más éxito tiene es alegar la concurrencia de culpas, ¿no? Es el propio inversor, al no ser lo suficientemente diligente en sus estudios medioambientales, ha contribuido al daño que está reclamando, ¿no? Esa es, por ejemplo, la línea que está siguiendo el Tratado Bilateral de India, ¿no? Es decir, incluir directamente una obligación a los árbitros de atenuar la indemnización cuando el propio inversor ha incumplido alguna medida medioambiental, ¿no? Con lo cual, lo que ahora nos queda por delante es ver cómo todos estos tratados que se han ido suscribiendo, los de nueva generación,
empiezan a aplicarse en la práctica, ¿no? Porque la realidad es que todavía nos quedan muchos tratados previos y todavía la problemática probablemente va a dar mucho de sí hasta que veamos la aplicación práctica de estas cláusulas. Muy bien, excelente. Un repaso muy bueno de las diferentes cláusulas y niveles de protección que hay en tratados internacionales. Y si bien se tiene por un lado esa cobertura, ahora quería preguntarle otra vez a Leire y a Susana, en el marco del contrato, cuando no se puede acudir a estos tratados, sino en el marco del contrato, ¿cómo se suelen articular estas reclamaciones? ¿Qué pasa en la práctica si no se puede acudir a un tratado internacional y se hace dentro del marco del contrato? Leire, por ejemplo. Bueno, yo no puedo, o sea, me encanta haber escuchado a Maya porque a mí esto no es que me parezca necesario, me llena de optimismo y además, vamos, soy la primera defensora, pero es el buen ejemplo de que yo entiendo que por esto hay que empezar y si no, no va a seguir todo lo demás, pero como tú bien has dicho al final, bueno, esto ya está puesto y ahora nos vamos a remangar y vamos a ir a la obra, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy en la obra, pues lo que digo, en mi opinión, sigue faltando conocimiento. Muchas veces nos falta incluso tecnología a las dos partes. Quiero decir que hace falta a lo mejor más desarrollo, más investigación, más conclusiones en cuanto a cuál es la medida concreta que hay que ejecutar, cómo hay que ejecutarla. Y nos falta, yo creo, tomar conciencia de esa situación y tener la valentía de admitirlo y trabajar con esas bases. Y entonces, como yo creo que esto hoy todavía no está logrado, espero estar en proceso, pero yo desde luego en los contratos que estamos ejecutando actualmente no lo veo, pues ocurren, pues voy a poner varios ejemplos reales de casos que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Para empezar, voy a poner uno que, en mi opinión, pues eso, las dos partes, vamos a decir, cliente-contratista, tienen su parte de culpa. En esto que yo mencionaba al principio, cuando desde la fase de licitación se anima o se premia al contratista que propone medidas, bueno, pues que de alguna manera contribuyan a la preservación de los recursos naturales, a hacer el proyecto lo más sostenible posible en su ejecución. Bueno, eso está bien, evidentemente, pues en ese contexto se planteó desde la parte del contratista el ejecutar una parte de los trabajos con maquinaria eléctrica, es decir, que no, con maquinaria que se alimentará con electricidad y de este modo no tener que utilizar combustibles fósiles como una medida, insisto, para contribuir a la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto se pone, todo el mundo dice muy bien, estupendamente. Por supuesto, nadie en realidad se plantea, o sea, de alguna manera el cliente daba a entender que al haberlo aceptado pues lo iba a pagar, no se regula realmente quién lo va a pagar y entonces resulta que esto tiene un coste enorme. Entonces, el contratista va con la idea de que el cliente es el que va a correr con ese coste, puesto que es el que ha alentado la toma o la propuesta de esa medida y luego el cliente dice, no, si tú lo has propuesto tú, pues ala, para ti. Pero ya lo mejor de todo es cuando resulta que no es posible. Que además, que es rarísimo, es que es materialmente imposible cumplirlo al 100%. ¿Por qué? Porque no hay todavía maquinaria lo suficientemente potente o que pueda estar trabajando las horas necesarias para ejecutar esa parte de los trabajos de lo que se trataba, solo cuando se alimenta con baterías eléctricas. Tienes que acudir por potencia, por tiempo, a maquinaria que trabaja con combustibles fósiles. Bueno, pues ya la disputa en ese sentido está servida. Hay varios incumplimientos, según unos y según otros, que vamos a ver cómo se maneja. Otro ejemplo interesante. Resulta, cuando hay veces, nosotros como contratistas sentimos que hay ocasiones en donde los estados o el cliente, que insisto, por naturaleza son los propietarios y por tanto los que tienen que manejar y hacerse responsables de este riesgo, vamos a llamarlo así, de los recursos naturales o de la cuestión de la sostenibilidad
sostenibilidad, perdón, pues de alguna manera, como hacen con otras cosas, lo echan a la espalda del contratista a la hora de repartir los riesgos del contrato y ahí se han olvidado. Y esto, bueno, no es tan sencillo. Aunque se aceptara por el contratista, no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos algún otro problema cuando las típicas cláusulas, Susana, estoy segura de que vosotros también os las habéis encontrado, de cuando vayas al lugar donde se va a ejecutar el proyecto, si encuentras contaminación en el lugar, bueno, pues ya la limpias y lo dejas todo, oye, como la patena, ¿vale? Perfecto, si a mí la idea me puede gustar más, yo la comparto y como contratista encantada de que mi empresa contribuya a limpiar zonas, pero es que llegas y resulta que es una zona donde comenzó la revolución industrial y se lleva soltando allí durante 200 años, pues de todo, que es que hay gente que no saben ni cómo quitarlo. Entonces, ya no digo cuánto cuesta quitarlo, en tiempo y en dinero. Y eso no se ha regulado en profundidad, se ha enunciado, pero luego cuando llega la hora de decirle, oiga, pues esto va a ser un año, que no podemos hacer nada porque estamos aquí limpiando, dicen, ¿cómo? Entonces, bueno, eso es lo que yo me refiero, que el Estado no puede, como ya lo tengo en el tratado, como ya he firmado la Carta de la Energía y me ha adherido, fenomenal. Yo creo que al final esto es como un hijo, no puedes dejar por ahí a su libre albedrío, en realidad nunca, pero vamos, desde luego hasta que tiene la mayoría de edad, pues seguro que no, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Otro, por ejemplo, volviendo un poco a los casos de que es que además, que el papel lo aguanta todo y nadie se para a veces a estudiar con la profundidad necesaria lo que estamos hablando. A nosotros se nos ha exigido en contratos, por ejemplo, en un determinado sitio donde íbamos a construir un centro sanitario, eliminar una planta que era considerada una plaga. Además de que el propio gobierno había sido incapaz de eliminar esa planta, porque esa planta no estaba solo en el recinto del hospital o del centro sanitario, estaba en toda la región, digamos, ¿no? Y efectivamente estaba afectando de manera importante al ecosistema de la zona. Y pretendes que yo, contratista, porque vaya a actuar en un área determinada, incluida en esa región, vaya a ser yo el que elimine la plaga que tú no has logrado eliminar en toda la región. Bueno, pues esto, y además a qué coste, ¿no? Y encima ya, para más INRI, con contestación ciudadana, porque al mismo tiempo pues había determinados grupos de ciudadanos que sostenían que al contrario, que esta planta era vital para la supervivencia de la fauna, no sé, de un ratón que había, sea por ahí. Bueno, el caso es que yo lo que encuentro aquí es que hay falta de... O sea, yo no sé quién tiene razón ni cómo se hace esto, pero bueno, desde luego no sé si es el contratista el que tiene que encontrar la respuesta a todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a lo mismo que decía al principio. Creo que necesitamos una toma de conciencia, que necesitamos ser maduros y valientes al acercarnos a estos temas, ¿no? Yo no quiero polemizar, pero hace una semana y media creo que todos hemos tenido un ejemplo en este país de esto que yo estoy diciendo aquí. ¿Estamos todos de acuerdo en que queremos energías renovables? Yo diría que sí, vamos, yo sí. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, pues igual hay que planteárselo y hay que ver qué camino hay que seguir, que no es... Y no pasa nada por decir, oye, pues a lo mejor esto es más difícil o va a llevar más tiempo o cuesta dinero. ¿Estamos todos ciudadanos dispuestos a invertir en esto? No solo decir que yo defiendo el medio ambiente, en defenderlo de verdad con dinero, con tiempo, con sacrificios, ¿no? Y luego... Pues insisto, evitar cierto buenismo que yo veo a veces de, eso, pues lo que tú también decías al principio, Sofía, que creo que es el origen de estas problemáticas que luego terminan en arbitrajes y disputas. Ojalá haya un día donde construir una carretera u otro gran proyecto de infraestructura pues tenga un coste medioambiental cero, ojalá. Yo eso, personalmente, lo siento, pero veo que queda todavía un tiempo. No voy a decir que muchísimo, pero bueno, queda tiempo para eso. Entonces, seamos realistas y admitámoslo. Creo que pese a eso,
el beneficio que obtiene la ciudadanía con ciertas infraestructuras, pues compensa ese sacrificio, que lo siento, es así, es un sacrificio que tendremos que hacer, ojalá sea temporal, pero es un sacrificio que tendremos que hacer en términos de recursos naturales, ¿no? Y eso, Muy bien. yo creo que eso debería de poder al menos decirse con más libertad sin que al político de turno, que yo lo reconozco, le abucheen y le llamen de todos. A lo mejor, y si todos podemos ser honestos en esta materia, pues tal vez podamos evitar que luego los proyectos se estanquen o surjan disputas en estas cosas, ¿no? Sí, sí, por lo que explicas, Leire, es lo que decíamos al principio, que es una misión conjunta, misión de todos, el hacerlo un poco mejor. Y yo estaba pensando, si Miguel Ángel dedicó 4 años a pintar la Capilla Sixtina, estudió, hizo investigación de los libros del Génesis, de sus conocimientos de anatomía, de todo, y es un poco, el paralelismo es dedicarle más tiempo y más estudio a la creación, a los recursos naturales, y que todo el mundo se involucre, los gobiernos, los promotores o desarrolladores privados, los públicos, el contratista, los diseñadores, y todo el mundo dedica más tiempo y ponen números, como decías, porque todo el mundo tiene deberes. El contratista, pues intentar poner números a veces no es fácil, porque con la información que hay, o porque no hay precedentes de cómo hacer eso, cómo ponerlo. Entonces, un esfuerzo conjunto y de dedicar más tiempo quizás en la fase inicial para que esté todo un poco más delimitado. No sé, Susana, si tú puedes compartir con nosotros. Yo quería comentar también, estoy totalmente de acuerdo que hay una falta de conciencia en este sentido. Por ejemplo, nosotros en Chile, en los pliegos de licitación del Ministerio de Obras Públicas, yo además creo que es de los pocos, por no decir el único país en los que yo he visto que, por ejemplo, lo que es el riesgo medioambiental se agradece que ya sean conscientes desde el inicio. No es que sea una solución perfecta la que plantean, pero bueno, ya por lo menos a priori establecen un mecanismo de compartición de riesgos, del riesgo medioambiental entre ministerio y concesionario, ¿no? Y bueno, pues a través de unas horquillas, unas cuantías, en las que hasta la primera cuantía fijada pues se hace cargo al concesionario, los siguientes umbrales al 50%, y a partir de un monto determinado pues ya es el propio ministerio, ¿no?, el concedente. Pero no suele ser lo habitual, ni mucho menos. Y sí que hay que tener cuidado cuando no tienes este tipo de mecanismos o posibilidad de negociarlos en el contrato. Bueno, pues tienes que intentar que estas medidas, por ejemplo, adicionales que puedan surgir después de tener un estudio de impacto medioambiental aprobado, que normalmente pues se hace cargo el contratista de ellas, y que pueden tener un coste bastante importante. Hay que intentar de alguna manera preverlo, tener una estimación a priori de qué es lo que puede llegar a costar, si es que es posible, y intentar que, bueno, por lo menos se compensen como si fueran pues, bajo el mismo mecanismo, por ejemplo, que tienen las obras adicionales, ¿no?, que puedan surgir a lo largo de la ejecución del proyecto. Lo que no es de recibo es que siempre el contratista, bueno, pues tenga que pagar la fiesta, ¿no? Muy bien, gracias. Pues ahora nos quedan 6 minutos. Quería pedirle a Maya, porque nos ha explicado un poco cómo es el panorama de cara a futuro a nivel de cobertura en tratados de inversión, y qué podemos esperar en ese campo de cara a los próximos años. Pero en los laudos que ya existen, ¿no?, las decisiones que se han emitido, ¿qué tendencias, o que se ve una tendencia, una evolución en ellas, en esta materia?
Yo creo que ahí, después del susto que les he dado a Susana y Leire, ¿no? Con toda la evolución hacia dónde van los tratados, creo que les puede dar un poco de tranquilidad, ¿no? Que los tribunales todavía probablemente no han llegado a ese punto, ¿no? De hecho, ello se debe a gran medida a que el 50% de la inversión del año 2024 de la inversión mundial seguía estando cubierta por tratados previos que ni siquiera mencionan el tema medioambiental, ¿no? ¿Y eso en qué se refleja? En las decisiones arbitrales, ¿no? Pues que inicialmente vemos varios laudos, principalmente laudos contra México, Metalclad o Tecmet, en los que las alegaciones del Estado de que estaba adoptando medidas medioambientales se veían con cierto escepticismo, ¿no? Y que básicamente se ignoraban casi por el tribunal, ¿no? Luego ha ido evolucionando un poco más hacia considerar que efectivamente, bueno, pues que es una materia en la que hay que reconocer que el Estado tiene poder de policía, que tiene capacidad legislativa y que tiene que ir adoptando cada vez más medidas, ¿no? Luego tenemos ahí en la evolución, podría entenderse casi como un contrapié, ¿no? Que son los casos renovables. No voy a polemizar porque ya es un tema sobre el que se ha polemizado suficiente, ¿no? Medidas que inicialmente parecía que eran medidas legislativas para favorecer energías renovables y que luego efectivamente pues, se vio que había que regular y volver a modificar la legislación, ¿no? Que generaron laudos que en realidad no se puede sacar una tendencia clara porque España tiene 50, la República Checa creo que tiene 10, Italia tiene otros 7 y si os leéis cada uno interpreta el poder legislativo del Estado de una forma absolutamente diferente, ¿no? Y donde puede ser que sí que parece que hay un poco más de claridad es, pues precisamente vuelvo a los países, laudos contra Costa Rica, contra Colombia, contra Perú, contra Ecuador, que sus propias legislaciones nacionales también establecen muy claro y así se refleja en los tratados, ¿no? Esa obligación de cumplir con determinados estándares medioambientales, ¿no? Y es donde claramente se ven, pues, por ejemplo, los 3 últimos casos contra Colombia, en los que relativos a un páramo medioambiental, en los 3 el tribunal arbitral ha estimado que efectivamente Colombia estaba ejerciendo de forma razonable y legítima su poder legislativo para proteger ese páramo y que las reclamaciones del inversor, que ascendían creo que a 5.000 millones, no tenían sustento alguno, ¿no? O en el caso de Avens contra Costa Rica, en la que al propio inversor se le obligó a reparar todo el impacto medioambiental que había causado con la obra, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos probablemente a esa necesidad de buscar un equilibrio entre el poder legislativo y las obligaciones que se están imponiendo a los inversores, en el que probablemente se va a elevar el estándar de diligencia que se le exija al inversor, ¿no? Ahí creo que hay un caso contra Eslovenia, el caso Ascent Resources contra la República de Eslovenia, que precisamente apunta a lo que Leire indicaba, ¿no? De que para una explotación de gas y petróleo, Eslovenia, de repente, según el inversor, solicita una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y está pendiente de resolver si ese requerimiento sobrevenido en realidad vulnera o no las obligaciones del tratado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un panorama en el que va a tener que ir reequilibrándose el poder legislativo de los Estados con las obligaciones medioambientales que se imputan a los inversores, pero sí que parece que la tendencia es a imponer al inversor un poco esa obligación de extremar la diligencia a la hora de hacer obras de infraestructuras que afecten a recursos naturales, ¿no? Más todavía. Más todavía. Pues razón de más, si el inversor va a tener que aplicar estándares más altos de diligencia, razón de más para pasar, quizás no 4 años como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero bueno, sí, muchos proyectos tienen fases de viabilidad y de estudio de impacto que son de 4 años o de más años, pero razón de más para hacer bien un estudio y que todo el mundo se haya involucrado mucho más y se haya valorado todo y que el inversor y toda su, pues, su concesionario, si hay un concesionario, sus constructores, que todos hayan analizado bien el riesgo y que si el tema llega a arbitraje, que haya habido una repartición clara, ¿no? de riesgos y que sea lo menos complejo posible, porque los que habéis estado en arbitrajes de esta naturaleza sabéis que luego la prueba es muy compleja y es mejor hacerlo todo más claro desde el principio y que luego sea más sencillo dirimir la disputa. Y nada, y con esto pues quiero agradecer a mis compañeras
sibilas que han venido hoy a ilustrarnos con estos temas de recursos naturales en grandes proyectos de infraestructura. Les agradezco mucho su participación y dejamos aquí nuestra mesa redonda. Muchas gracias. Gracias. No puedo aplaudir, pero estoy con ellos. Vamos a ver, por partes. Sofía, mira, así os vais me cruzo un segundo. Este es el de para todas y el tuyo particular que va junto con Susana, aquí, Gracias. porque habéis lanzado además el mensaje de tan ilusas en el sentido más bonito de la palabra ilusión, que debería la gente formarse, que la gente debería leer. Por favor, gritadlo todos los días. O sea, qué maravilla, porque pero sabéis que la gente no lo hace. Entonces, habéis sido una mesa maravillosa, tenéis las chuches pro, las más pro. Vosotras dos tenéis 2 estrellas para que por favor no se apague la llama de la ilusión, que si no ya lo decía Mafalda. Si no leemos, estamos condenados a hacer lo que nos digan. Entonces, arriba el mafaldismo. Luego, Amaya, o sea, el vaso de chuches es para las 4, lo que pasa es que ellas dos me permitís que por eso las doy otra. Amaya, mira, esa cara, esa sonrisa. ¿Tú sabes qué has dicho, que lo he apuntado? Después del susto, así. Y has dicho, polemizar, así. O sea, por favor, dame todos los sustos del mundo sonriendo. Utilízalo en tu vida, utilízalo en el trabajo y te auguro, vamos, productividad a tope, de verdad. Y solo una cosa. ¿Qué pasó la semana pasada, Leire? Darles un aplauso, por favor.